Seminario de Investigación en Educación 4. Presentación de propuesta investigativa a cargo del estudiante Jorge Luis Arnedo Zúñiga, dirigido al tutor Jesús Antonio Quiñones, grupo 519011-1, programa de maestría en Educación Intercultural de la Escuela de Educación SEDU, Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, 28 de mayo, Cartagena, Colombia. Título de la propuesta investigativa: Implementación del cineforo como estrategia didáctica y pedagógica para el fomento y la práctica de valores y convivencia pacífica al interior del aula de clases de los estudiantes de segundo grado de la jornada AM de la institución educativa María Reina, sede Acción Comunal La Quinta, 2022. Durante el desarrollo de este proyecto se busca desarrollar una competencias en valores y convivencia pacífica, confrontando unos problemas específicos dentro del aula de clase como son la discriminación y la xenofobia, por lo que el proyecto investigativo trata de buscar a través del cineforo estrategias de convivencia que permitan a los estudiantes fortalecer sus competencias ciudadanas y una mejor convivencia al interior del aula de clases. El, el contexto de estudio pues pertenece al grado segundo de primaria, el cual tiene adscrito 30 estudiantes, 15 son niños y 15 son niñas. Se presenta un problema de deserción y abandono de la escolaridad de un niño durante el año escolar, por lo tanto quedamos con una población de 29. El rango de edades está entre los 7 y los 10 años de edad. Y la característica general es que hay 15 estudiantes que pertenecen a familias oriundas de la ciudad de Cartagena, 2 estudiantes son de familia de origen venezolano y 3 estudiantes que pertenecen a familias de origen colombiano diferente a la ciudad de Cartagena. Esto pues propicia al interior del aula de clase una segmentación inicial, dado que se estaban generando unos subgrupos en el aula, donde los cartageneros por un lado, los venezolanos por otro, y los que no eran ni cartageneros ni venezolanos pues les tocaba tomar partido en un grupo o estar solos en el aula. Entonces aquí comienza a identificarse la población. Desde lo planteado anteriormente, se hace menester poder analizar de forma objetiva los elementos que acentúan este déficit de convivencia en los estudiantes, que además involucra a los actores internos y externos en los procesos formativos y que se convierte en una problemática de orden social en la ciudad de Cartagena de Indias. Dicho esto, se logra identificar como la problemática central del conflicto al interior del aula de clases: xenofobia, discriminación racial y regional al interior del aula de segundo grado por carencia de competencia ciudadana y convivencia social. Dicho esto, se plantea la pregunta problema, la cual es: ¿qué estrategias pedagógicas y didácticas se deben implementar para atender a la problemática de convivencia social y carencia de competencias ciudadanas evidentes en la discriminación y xenofobia al interior del aula de clases de los estudiantes de segundo grado de la institución educativa María Reina, con sede en la Acción Comunal La Quinta, durante el periodo 2022? Por lo anterior, se plantean los siguientes objetivos. Objetivo general: implementar al cineforo como una estrategia didáctica y recurso pedagógico idóneo para la formación en valores y educación intercultural de los estudiantes de la institución educativa María Reina de segundo grado, con sede de la Acción Comunal La Quinta. Objetivos específicos: generar a través del cineforo estrategias didácticas y recursos pedagógicos, espacios de participación donde los estudiantes se autorreconozcan como agente cultural. Propiciar a través del cineforo, como estrategia didáctica y recurso pedagógico, enseñanzas y aprendizajes que fortalezcan los valores sociales de los estudiantes.
motivar desde la implementación de la estrategia del cineforo, didácticas y recursos pedagógicos hacia el diálogo y la aceptación de los estudiantes como actores sociales en la construcción de la identidad cultural y la convivencia social. Como justificación se plantea, pues, basado por el derecho según la Carta de los Derechos Humanos en su artículo 3, también el sustento de la educación intercultural y de las políticas en educación en Colombia desde la Constitución Política de 1991 en los artículos 1. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En los artículos 8 y 10, donde se protege la diversidad étnica, cultural y el lenguaje de los y en los artículos 27 y 67, donde se protege la libre expresión y la identidad cultural, y la Ley General de Educación, que en su artículo 5, en el numeral 2, establece los fines de la educación, donde se propende por la formación en el derecho a la vida y a los derechos humanos de las personas sin distinción de raza, credo o nacionalidad. Dentro del marco conceptual y normativo hacia el enfoque intercultural, pues se parte de la valoración de la diversidad cultural, es uno de los principales pilares de la educación intercultural, Quintana 2013. Por otro lado, hay que mencionar la importancia del fomento de valores como aspecto fundamental en la educación intercultural. En este sentido, es importante destacar la importancia de la cooperación, el respeto, la tolerancia, la empatía y la solidaridad como valores esenciales para la convivencia, paz y el bienestar social. Bianco 2010. La construcción de una cultura de paz es esencial para una sociedad justa. La inclusión, el contexto escolar, esto implica el desarrollo de habilidades para resolver conflictos de manera pacífica y la promoción de un clima escolar de respeto y tolerancia. En ese orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional 2017. Por lo que hemos desarrollado al interior del proyecto investigativo competencias enfocadas hacia el autorreconocimiento y la identidad cultural en los niños y niñas, con una trascendencia también al interior de los hogares de familia de estos estudiantes, fortaleciendo también las competencias ciudadanas, generando lazos en el núcleo familiar y social, la formación en valores y pues obviamente la implementación del cineforo, ayudando, promediando a las competencias comunicativas y el diálogo. Por lo siguiente, pues se plantea una guía didáctica de la aplicación del cineforo. Como primer paso, el análisis de estudio por parte de la selección de la lista de películas a proyectar basados en el eje temático desarrollado durante el ciclo formativo, por lo que se vuelve pertinente también y es indispensable organizar por la segunda fase de la actividad una serie de preguntas orientadoras que permitan al docente medir los aprendizajes basados en la relación de lo aprendido con lo interpretado y lo comunicado por las partes participantes, por lo que es de gran importancia incentivar la participación y el diálogo para poder generar una experiencia de aprendizaje significativo. Segundo paso, pues iniciar esta fase es fundamental en el rodamiento del film, estando atentos a las manifestaciones, aceptaciones y emociones que se van generando en el desarrollo de la proyección de la película. El tercer paso, pues al finalizar la película se inicia el debate donde el moderador debe lograr proyectar y motivar a los participantes a exponer sus puntos de vista, generar diálogos, como una afirmación encuentra una negación enfrenta una nueva negación. El proceso se vuelve dinámico y la experiencia se activa fundamentándose en el respeto a la palabra y la libre expresión del otro, como del alguien expone, tal como de los que reciben el mensaje. Un cuarto momento es el direccionamiento y el cierre fundamental en el moderador, poder llevar los tiempos de participación y poder medir en los momentos en que las opiniones sean encontradas por un ambiente óptimo de convivencia. Al finalizar, llevar el ritmo del diálogo al momento del cierre y presentar un consolidado final, con lo que el momento de incluir sea lo rescatable de la experiencia desarrollada. A un análisis crítico, el cineforo como estrategia didáctica, su misión es el de enseñar y que hacer que se
base en encontrar la forma en que su misión se facilite, permitiendo a los docentes e instructores aplicar estrategias que facilitan el aprendizaje y la apropiación de los contenidos establecidos como conocimientos y saberes propios del plan de estudio. Dicho esto, basado en lo planteado por Muñoz y Morales 2014, el proceso de enseñanza es cooperativo porque se alimenta en la interpretación entre los actores inmersos en dichos procesos, por lo que toma importancia cómo se fundamenta la epistémica parte de la dimensión social del socioconstructivismo, donde se hace referencia a los postulados de Vygotsky, al considerar que el aprendizaje no es un proceso únicamente individual, sino que se integra con otros sujetos que hacen parte de una sociedad y que a su vez aportan otros aprendizajes en su interacción, por lo que el aprendizaje se convierte en una experiencia social y colaborativa donde se interactúa el lenguaje, la sociedad, la cultura y la interacción social. El cineforo como estrategia pedagógica vincula los métodos y recursos que planifica el docente para realizar su quehacer profesional con miras en la obtención y apropiación de los saberes preestablecidos. Por lo anterior, al establecer el cineforo como recurso, se convierte en una estrategia pedagógica porque articula una intencionalidad formativa específica basada en un plan de trabajo o planificación previamente dado, por lo que se convierte además de una estrategia didáctica. Presenta además su plan o ruta de trabajo previamente diseñado en el cual los estudiantes pasan por unos momentos antes de la obtención del conocimiento preestablecido. Por consiguiente, el rol docente en contextos educativos interculturales presenta unos retos del día a día o actividad de campo. Serán muchos y variados desde su cotidianidad, pero debe apoyarse en el saber interpretar las situaciones, las emociones y los estados ante los cuales está confrontando la situación entre un número de posibilidades propias de esa misma cotidianidad. Es así que se fundamenta en competencias humanas más allá del currículo teórico. El saber interpretar cada situación es fundamental y dar valores con igualdad y equidad al responder a dichas situaciones. Hablamos de un rol docente dentro de estos escenarios interculturales. Sin duda alguna, el docente debe ser un actor activo y protagónico. Desde su roce diario con todos los elementos inmersos en estas situaciones, el docente es ejemplo y es parámetro, y su función es saber interpretar las situaciones de la práctica docente diaria, como saber comunicar desde la originalidad y desde la multiplicidad. Las competencias comunicativas juegan un papel esencial al momento de la interacción en estos escenarios. Es indispensable tener una comunicación asertiva sobre lo que aborda, del cómo lo aborda y la pertenencia de lo abordado ante la variabilidad del mundo receptor y los disidentes. Para el abordaje del proyecto, pues se desarrolló un cronograma de actividades durante el 2022, donde se articulan una serie de películas y actividades extras que propenden por la participación no solamente de los estudiantes, sino también de sus acudientes. El objetivo es lograr implementar y dar conocimiento sobre competencias que se deben aplicar desde el hogar para que este proceso formativo no se quede desde el aula de clases, sino también que se convierta en un acto activo desde las casas, desde el núcleo familiar, y que se comiencen a aplicar y practicar estos valores que después se vienen dando como producto de estos procesos de aprensión. Contextualizando la práctica docente en escenarios interculturales en el contexto educativo, pues es importante destacar que el docente se vuelve un actor inmerso en el proceso y que debe de aprender del contexto, reconocer las características específicas del lugar o el escenario donde realiza su labor, y que logra también identificar la singularidad de cada uno de los actores que conforman su grupo o su aula. Entonces, de allí también es importante el diálogo comunicativo o el diálogo con la comunidad, que el docente se acerque a su comunidad y pueda reconocer desde allí las características específicas del entorno donde trabaja. Otros elementos que son importantes en su práctica, pues, es poder llevar a que los estudiantes
logren expresar sus ideas y que a través del diálogo se logren consensos que permitan la caracterización de la individualidad, pero al mismo tiempo valores como el respeto y la tolerancia hacia el otro. Identificación de acciones para solucionar el problema en contexto durante 2023. Para dar respuesta a esta problemática se pretende implementar una serie de recursos y estrategias didácticas y pedagógicas que fundamentan la formación de los estudiantes en valores, competencias ciudadanas y de convivencia, por lo que se caracterizan recursos planificados, pues se parte pues obviamente de la proyección de los cineforos, pero se articulan también otras actividades que son esenciales para ese roce diario y de convivencia, danzas, danzas folclóricas, charlas y talleres de sensibilización que en lo ideal estén acompañados por los padres, eh, lecturas y acompañamiento del Departamento de Bienestar Estudiantil para que también a través de su gestión pues logren implementar estrategias y actividades que fundamenten o fortalezcan el proceso. Caminatas y recorridos por la ciudad de Cartagena para que reconozcan la multiplicidad e historia que tiene nuestra ciudad y así pues logre fundamentar esos lazos de convivencia y además de diversidad al interior del aula. Para identificar las acciones para solucionar la problemática durante el contexto del 2023, pues no solamente nos hemos quedado con la proyección de actividades para la agenda de valoración del proyecto de aula, sino que también se propone pues, desarrollar durante todo este año calendario actividades propias del área de sociales, ética, valores y competencias ciudadanas, como actividades extracurriculares. Lo que se está planificando es simplemente que se logre desde la práctica eh, desarrollar contenidos desde una interculturalidad, pero basado precisamente en la aplicación de las distintas áreas en todo este proceso, que el proceso sea interdisciplinario. Seleccionar causas por las cuales podemos intervenir según las potencialidades y los recursos, donde hemos definido cuáles son las principales: xenofobia y discriminación. Esto se ha centrado precisamente en implementar y trabajar por recursos para propiciar y obtener los mejores resultados en las áreas de convivencia y de competencias de los niños y de la población del estudio proyecto. Redactar el problema en términos positivos: convivencia física y verbal, evidencias de competencias ciudadanas y convivencia pacífica en el aula de clase. Son los elementos distintivos que se deben tener en cuenta para identificar las acciones y direccionar las rutas de atención y de trabajo con un algo agregado que también va a ser el seguimiento a todo este proceso. Se comparte además alguna de las evidencias donde se han implementado las diversas actividades para fortalecer lo desarrollado a través del cineforo, como son la participación de los padres, las caminatas para recorrer la ciudad y toda una serie de actividades a lo largo del año lectivo, las cuales pues se logran evidenciar en las diapositivas siguientes. Como conclusiones, enfrentarse a escenarios de problemas diversos como docente es un gran reto que se alimenta con la práctica del campo diario. El docente debe partir del respeto por la individualidad y aprender a conocerle, aprender a interpretar la forma como sus estudiantes construyen su propio mundo, alejándose del prejuicio personal. La forma para intervenir estos escenarios educativos interculturales, como ya se mencionó anteriormente, es partiendo desde la aceptación y valoración del otro desde su diferencia, interpretando la cosmovisión del mundo que se ha creado en la mente del estudiante desde su propia experiencia de vida y del mundo, y posibilitarle reconocer un mundo más allá de las problemáticas sociales que se pueden vislumbrar en el horizonte próximo del contexto. El reconocimiento por el contexto es fundamental y se requiere intervenir estos escenarios, y al hablar de intervenir se hace mención específicamente al trabajo de campo y cómo desde el discurso educativo se le suele llamar al quehacer profesional del docente. Todo esto debe partir del diálogo
constante, la comunicación que se tenga con todos los actores es esencial para lograr una aproximación al mundo del discente. El docente desde su propia concepción se cierra y se crea, por lo que entonces debe convenir que el docente conozca su entorno, porque el docente que se cierra naufraga en su quehacer. No se puede creer ser docente intercultural si no te adentras en el entorno del contexto y reconoces a todos los elementos que interactúan en el mundo de tus estudiantes. Como referencias para el desarrollo de este trabajo, pues se tuvo a Arnoldo Zúñiga Jorge 2016 en su monografía El cineforo como herramienta didáctica de la práctica docente en filosofía y su incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de décimo grado de la institución educativa de Bayunca. Martínez Alanova 2016 Animar el cine, animar la escuela. Y Martínez Alanova 2003 El valor del cine para aprender y enseñar. También de Muñoz y Morales 2014, el Cineforo como estrategia didáctica para la educación en competencias comunicativas y efectivas para la ciudadanía. Tesis de maestría, Universidad Tecnológica de Pereira. ROA, los contextos educativos, retos de docentes y estudiantes. Y además pues se comparte un enlace al acceso a la carpeta de los consentimientos informados porque esta presentación presenta imágenes también de niños y personas que se requiere su autorización para poder ser proyectados en el desarrollo de la presentación.